están? Bienvenidos a Diálogos desde la Colmena, espacio producido por la Dirección de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. El invitado de hoy a esta nueva entrega es Marco Antonio Requena, coordinador general del programa especial de licenciatura en Educación en esta casa de estudios. El profesor Requena es filósofo egresado de la UCB en el año 1988. Su formación académica continúa en la UCAP, donde obtiene una especialización en psicología cognitiva en el año 1996. Años más tarde el magíster y en el año 2011 el doctorado en educación, mención summa cum laude. Es profesor asociado a tiempo completo con un activo ejercicio docente en pre, posgrado y doctorado. En la Escuela de Educación imparte materias como aprendizaje estratégico, psicología del aprendizaje e investigación educativa. En la maestría forma a los estudiantes en métodos de investigación y el seminario de autorregulación y aprendizaje es su responsabilidad. En el doctorado, el profesor Requena cuenta con un vasto currículum en publicaciones e investigaciones, entre los que destaca formación del docente investigador, una aplicación de la teoría fundamentada, publicado en el año 2013 por la editorial Publicita. Hoy el doctor Marcos Requena está con nosotros para conversar, entre otras cosas, de uno de los proyectos líder de la Escuela de Educación, como lo es el programa de licenciatura en Educación, un programa además importantísimo, bueno, porque forma y de manera excelente a maestros, a profesores, en un tiempo relativamente corto, además con metodologías de las cuales hablaremos. Hablemos de usted, vamos a comenzar con esto. ¿Quién es Marcos Requena, el filósofo que salió del UCB y que tiempo después entró a la Universidad Católica? Encantado de estar aquí, muchas gracias. Profesor. Un cordial saludo para todos. Sí, me comentas, me dices que no le he preguntado, bueno, se gradúa de filósofo y entonces sí, viene a la Católica y entra muy bien porque de alguna manera, pues bueno, desde que entró a estudiar esa maestría, bueno, no, el desarrollo ha sido súper progresivo, ¿no? Sí, comento los orígenes un poco, ¿no? Un poco antes de graduarme, de obtener la licenciatura en filosofía, yo comienzo en el campo de la educación como profesor de matemáticas o de materias asociadas con la matemática. Y desde un principio vi que era más un mito que una realidad el hecho de que las personas no podían tener capacidad para la matemática. Es decir, hay personas que de niño empiezan a decir yo soy bruto para la matemática, no sirvo para la matemática. Y yo sospechaba que era mentira, porque resulta que el mismo lenguaje y el pensamiento tiene estructuras matemáticas espontáneas que independientemente de que alguien estudie, las ejecuta a diario para pensar. De allí lo nutrió la filosofía, me imagino, para esa conclusión. Sí, inicialmente. Pero empecé a interesarme en los procesos de aprendizaje de la matemática para saber un poco, bueno, qué pasaba, por qué la persona en un momento determinado de su vida empezaba a pensar que no tenía, algunas personas, por supuesto, empezaba a pensar que no tenía capacidad para la matemática cuando yo infería que era, pues, falso. Estando en esas reflexiones, vi la oferta de la Católica, me entero de la oferta de la Católica de la maestría en psicología cognitiva. Una psicología que se dedica fundamentalmente a los procesos de aprendizaje, al manejo del conocimiento. Y con esta interrogante, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué las personas llegan a pensar algo que realmente no es cierto? Me incorporo a la maestría. Y todas las materias, salvo unas que estaban dedicadas específicamente al desarrollo moral, por ejemplo, todas las materias las relacionaban con los procesos de aprendizaje de la matemática. ¿Esa era su línea de investigación? Sí, correctamente. Bueno, y así entonces sigo interesado a lo largo de la maestría y realizo una investigación conducente al trabajo de grado como magíster, primeramente como especialista, en un trabajo también de grado, indagando cuáles eran los procesos cognitivos involucrados en la resolución de problemas matemáticos y cómo el manejo lingüístico de los problemas matemáticos que se les presenta en el aula a los estudiantes influyen en la realización de estos procesos. Ese fue... Interesante. Sí, sin duda. Desmitificó muchísimo todo este tema de la aversión que muchos le tenemos a la matemática. Correcto, sí, ciertamente. Y lo que más ocurre... que hace que se genere este mito, son elementos de bloqueo, de bloqueo emocional, afectivo, de falsas creencias, pero la estructura cerebral y nuestro proceso cognitivo permite a cualquier persona que pueda manejarse ciertamente con los contenidos de la matemática si no se bloquea. La filosofía lo llevó a hacerse este interrogante.
Y la psicología, de alguna manera, lo decantó en el mundo de la educación, ¿no? Correctamente. Y como seguí interesado en el mundo de la educación, bueno, estando trabajando ya en la Universidad Católica como profesor, nos planteamos un equipo de profesores darle respuesta a otra problemática. La problemática de la carencia de profesores en bachillerato y también en la universidad, de profesores capacitados pedagógicamente para abordar la enseñanza de materias como la matemática, como la física, como la biología, de especialistas. Es importantísimo, profesor, porque de alguna forma el déficit de profesores en educación media es terrible. Y ustedes tienen este programa que de alguna manera sirve para nutrir las necesidades en estas aulas de estudio a nivel nacional. Correcto. Cuéntenos cómo surge precisamente la creación de este programa. Sí, más o menos entre el 2002 empezamos a buscar respuesta, una respuesta práctica, una respuesta programática para esta situación en Venezuela, es decir, la carencia de docentes formados en áreas especializadas. Porque si hay profesionales en área especializada, por ejemplo, un ingeniero tiene formación especializada en la matemática y la física, pero no es un docente en esas áreas. Bueno, empezamos a pensar para dar en la universidad una respuesta institucional a esta problemática. Nos documentamos acerca de qué ofertas había en Venezuela para esta problemática. No encontramos una oferta que pudiera responder al problema. Y comenzamos a sustentar una propuesta en la concepción curricular de la universidad, en las características de una población que puede estar interesada en esta formación, es decir, son adultos, muchos de ellos padres y con 40 horas de clase o en su área de trabajo, sustentado en varios elementos, estas necesidades del país, en el hecho de que no hay una oferta académica en Venezuela, en las características de la población, no son jóvenes, no son adolescentes, son adultos. Y tomando en consideración todos estos aspectos y tomando en consideración las nuevas alternativas que nos brinda la tecnología, la comunicación y la información, diseñamos un programa especialmente dirigido a esta población, a la población que... Profesionales que tienen esta herramienta de conocimiento, pero no tienen el complemento didáctico. Correctamente, y sin embargo están en aula, ese es el asunto. Muchos aspiran a estar en aula, pero gran parte ya están en aula, con alto dominio de sus contenidos especializados, perfecto, pero con un dominio muy bajo, tendiente a cero, en el manejo de las herramientas pedagógicas, para empezar desde óptica filosófica sobre la educación hasta las herramientas propiamente que deben emplearse para promover el aprendizaje y el desarrollo de grupos humanos, y fundamentalmente adolescentes, los que están en bachillerato. Que no es una población fácil, definitivamente. Absolutamente, sí. Absolutamente. Entonces debe haber formación desde la psicología evolutiva, de la psicología del aprendizaje, la didáctica, la evaluación, la planificación. Diseñamos el programa para esta población y comenzó en 2004, comenzó al final de 2004 la primera cohorte. Así fue el origen, de alguna manera. ¿Es un programa de cuánto tiempo? Es un programa que se cursa en 2 años. El plan de estudio del PRESLIET, Programa Especial de Licenciatura en Educación, muy conocido como PRESLIET, tiene un plan de estudio de 2 años por lo siguiente. Realmente el plan de estudio corresponde por completo al plan de estudio de 8 semestres de la Escuela de Educación de la Católica. 8 semestres ahora, hasta recientemente de 5 años. ¿Sí? Un plan de estudio de 5 años. 5 periodos anuales. Ahora, a partir de la reforma curricular, 8 semestres, un plan de estudio. Bueno, corresponde por completo al de la Escuela de Educación, por supuesto, para poder egresar licenciados en educación con una mención asociada a la especialidad en la que se ha manejado el participante. Pero lo que debe cursar el participante es nada más las materias pedagógicas y las que sustentan la intervención pedagógica. Claro, porque las que son específicamente de las materias ya las tienen por su carrera. Ya las trae y nosotros le damos reconocimiento de estudios. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy sencillo, el ingeniero, aunque también es para otros profesionales, pero voy a poner el ejemplo del ingeniero. Un ingeniero está formado, tiene alta formación en matemáticas y física. Nosotros tenemos una mención que es la mención matemática y física. O sea, licenciatura en educación, mención matemática y física. A ese ingeniero interesado en hacerse educador, en obtener la titulación y la formación en educación,
nosotros le reconocemos las materias de la mención, las materias de la matemática y de la física. Al reconocerle esas materias, ya lo que le resta por cursar con nosotros son las materias pedagógicas, desde, como dije, la psicología hasta materias que los conducen a ser un investigador docente en el aula y los conducen, bueno, a hacer todo lo que debe hacer un docente bien. Debe planificar bien, debe intervenir bien en los procesos de aprendizaje o excelentemente y debe saber evaluar. ¿Y qué requisitos se requieren entonces para entrar a este programa? Bueno, hay un requisito, el más natural de todos, es que tenga estudios universitarios, bien sea ya terminados o con alto nivel de avance, por lo menos el 60% de su carga crediticia o de horaria, en cualquier carrera que tenga asociación sustantiva con alguna de las menciones. Puse el ejemplo hace rato de matemática y física al ingeniero. Entonces, un primer requisito, el más natural de todo, es que tenga una carrera en la que se le pueda reconocer materias para poder precisamente cursar nuestro plan en 2 años de manera Estamos hablando de ingeniería. Ajá, voy a decir las menciones. Ajá, por favor. Sí, las menciones son 4 por ahora. Física y matemática, biología y química, ciencias sociales, que se entienden fundamentalmente como la geografía y la historia, aunque también hay otros componentes, pero el grueso del componente formativo de esta mención es la geografía y la historia. Y filosofía, de manera natural, bueno, es para los filósofos. Claro. Pero esas son las 4 menciones. Entonces, alguien que tenga formación por su carrera de origen, alta formación en la geografía y la historia, perfecto. Entra. Así ingresa, dándose el reconocimiento a la geografía y la historia en la mención ciencias sociales. Y cursa con nosotros, como digo, las materias de pedagógicas, del ámbito especial. Bueno, esto además da un valor agregado al profesional con esta doble titulación. Sin duda. Es semipresencial. Sí, semipresencial o mixto, con alto énfasis en la educación a distancia. El porcentaje de educación presencial es sumamente bajo. La mayoría de las actividades de las 16 sesiones, 16 semanas que dura cada uno de los 4 periodos, se hace a distancia, utilizando la plataforma tecnológica de la universidad. O sea que allí pues tiene esas herramientas más a su favor, porque tiene el tiempo suficiente, ¿no?, para de alguna manera dedicarse a esto, profesor. Sí, por la población. Decía al principio que uno de los factores que tomamos en cuenta es la población a la que va dirigido el programa. Claro que sí. Y actualmente ¿cómo va esa tendencia de inscripción? ¿Hay gente interesada? Sí, en este momento tenemos atendiendo 4 grupos de estudiantes, en cada uno en sus respectivos semestres, y bueno, semestres hasta la semestre, bueno, hay interesados. Sí. Lamentablemente muchas veces el interesado no puede ser incluido en ninguna de las 4 menciones. Sí, yo le preguntaba al profesor que, bueno, del área, por ejemplo, de la comunicación social, no tiene las herramientas, ojalá abrieran uno en castellano, en este momento, y por allí pues pudiéramos entrarle. En este momento, en relación con eso, en este momento hay un proyecto, hablé de 4 menciones, ¿cierto? En este momento hay un proyecto que tienen en sus manos las autoridades de la universidad, un proyecto para incluir una 4ª mención, que ya es una mención de la Escuela de Educación, que es Ciencias Pedagógicas. Una mención cuyo perfil principal es la gerencia de instituciones educativas y de órganos empresariales asociados con el manejo del recurso humano. Qué bueno. Sí, entonces allí pueden incluirse también otras carreras. Otras carreras. Profesor, para información al respecto, ¿tiene alguna manera? Sí, varias maneras. Una de ellas a través de la misma página web de la Católica, donde hay un enlace hacia el PRESLIET, hacia el Programa Especial de Licenciatura en Educación. La otra a través de nuestro correo electrónico, PRESLIET, como suena en español, @ucat.edu.be. Está nuestro teléfono, que lo digo con calma, 0212-407-4266, teléfono donde gustosamente lo atendemos para dar información. Muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros, darnos esta información importante. Hace falta buenos y muchos profesores en nuestra educación media. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes. Así hemos llegado al final de este diálogo desde La Colmena con el doctor Marcos Antonio Requena, coordinador general del programa especial de licenciatura en educación de esta universidad. Para más información, invitamos a visitarnos en nuestra página web, la www.ucap.edu.be.
www.ucc.edu.be. Hasta otra oportunidad. Gracias.